Bueno, y nos metemos en uno de los capítulos que yo llamo de la democracia, ¿no? Que apuntan obviamente a fortalecer la democracia. Hablamos de las distintas causas que están en marcha a propósito de lo que es el espionaje. El espionaje que tiene un carácter, una naturaleza ilegal, esto hay que marcarlo. Y siempre también hay que marcar para qué se utilizó, cuál era el objetivo, ¿no? Y ese es uno de los móviles que nos ayuda a pensar un poquito en todo esto que está pasando. Pero también son varios los registros, ¿no? Mientras estamos viendo cómo ingresaba uno de los directores, precisamente de inteligencia de la AFI, Alan Ruiz, declarando allí en los tribunales de Lomas de Zamora, ustedes saben, una figura que es clave en todo este entramado, si bien hay varios circuitos que se han ido descubriendo a lo largo de los últimos días y que han llevado obviamente a evolucionar esta causa. Pero yo les decía más temprano, mientras estamos viendo también lo que es sí o sí parte, ¿no?, de todo este proceso que probablemente va a llevar en los próximos días a tanto Silvia Magdalani como también a Gustavo Rivas a prestar una declaración indagatoria, que el debate se da en otras áreas. ¿En cuáles? Bueno, en los registros vinculados a la prensa, a los medios, a los especialistas. Y en ese sentido hay que hacer un análisis. Y quizás una de las personas que está, creo yo, en mejores condiciones de hacerlo es con quien vamos a hablar ahora. Está en comunicación con nosotros Jorge Elbaum, él es sociólogo, es doctor en ciencias económicas, es analista. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, ¿cómo estás analizando este momento a partir de, yo decía, varios registros, ¿no? Uno es la investigación de carácter penal y lo otro tiene que ver con los medios, con la formación de ideas, de sentidos comunes que muchas veces descubrimos que no son nada comunes, ¿no?, sino que están formados y forjados desde algún lugar. Sí, lo primero que me parece más importante es el uso de las palabras. En realidad, en estos últimos días, vinculado al tema, sobre todo específicamente a Majula, parece como que los periodistas, y lo subrayo, los periodistas, cuando son algunos periodistas, obviamente empleados de determinadas corporaciones hegemónicas del mundo de la comunicación, que tienen un posicionamiento político determinado, legítimo, pero de ninguna manera pueden ubicarse como representación de la totalidad. De hecho, hoy salió una solicitada, la semana pasada salió una solicitada de apoyo a Majul de 100 periodistas y hoy salió una solicitada de 1000 periodistas apoyando en todo caso el derecho a la crítica, porque el periodismo también puede ser criticado, se puede mantener diferencias con algunos periodistas, y eso no significa de ninguna manera la censura. Yo creo que estamos viviendo una situación paralela. Por un lado, en el registro más político, entender de que se están abriendo las cloacas de un sistema político que proviene obviamente de la dictadura y que tuvo continuación en la democracia por momentos y cuya última expresión más terrible y nefasta obviamente es la AFI del macrismo. Recordemos que Macri asumió la presidencia, el primer y único presidente en la historia de la Argentina que asumió procesado e imputado por escuchas ilegales mientras era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, proceso del cual también está imputado el recientemente fallecido comisario Fino Palacios, que también, curiosamente, estaba imputado en la AMIA, que ahora, tristemente, se van a cumplir 26 años sin justicia. Entonces, me parece que hay dos fenómenos que hay que analizarlos en forma paralela, pero analíticamente decirlo, que, primero, el periodismo es plural, no hay una única forma de hacer periodismo, y hay periodistas que trabajan para los intereses de los grupos hegemónicos, léase, y lo digo, Clarín, La Nación, Perfil, y que que hay que decirlo, y que realmente no son la representación del periodismo, son un sector del periodismo, y de hecho, cuantitativamente minoritario. Claro. Jorge, ¿cómo estás? Lucila Trujillo te saluda. Te voy a pedir que nos esperes un segundo nada más, que vamos a repasar las fechas en las que irán quienes dirigían la Agencia Federal de Inteligencia, hablo de Silvia Magdalani y Gustavo Rivas, a declarar ante el juez Augé. El 13 de julio, el lunes, irá Magdalani. El 14 lo hará Arribas, amigo del expresidente Mauricio Macri, y en instantes volvemos a hablar con vos, Jorge, pero nos llama nuestro compañero
Nicolás Munafó, desde los tribunales de Lomas de Zamora. Nico, ¿cómo estás? Hola Luli, Julián, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos en el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora. Hemos cambiado de lugar, obviamente, ante la nueva presencia del juez Auge en esta causa. Bueno, está frente ahora a Alan Ruiz, llegó minutos después de las 12 del mediodía, acompañado de su abogado, que dijo algunas palabras al ingresar precisamente a este lugar, más que nada tratando de despegarse de la situación, que obviamente él no dirigía la banda llamada Super Mario Bros, que sí integraba ese chat, pero que no tomaba ninguna decisión, que no se hizo ningún espionaje ilegal, y sobre todo marcando, Luli, Julián, que él no tenía relación con Susana Martinengo. Recordemos que era la persona allí en Casa Rosada que permitía el ingreso de los espías a la Casa de Gobierno. Bueno, se despegó y obviamente comienzan aquí a apuntar a otros ex agentes de inteligencia de la AFI. Seguramente esto va a suceder, ¿no? Que cada ex agente se tire la pelota uno a otro y ver finalmente quién era el responsable. Pero por lo menos el abogado, cuando entró a este lugar, dijo que iba a declarar a Alan Ruiz y lo despegó de toda situación, sobre todo de lo que llevan adelante allí en el Instituto Patria. Hablaba más que nada de una cuestión de que no se pinchaban teléfonos y demás, sino que estaban afuera del lugar para evitar cualquier tipo de ataque. Recordemos esa denuncia que después terminó siendo falsa, de un supuesto ataque sobre la expresidenta, que se había hablado en una plaza y demás, y que por eso en su momento la justicia había habilitado entonces un seguimiento a la actual vicepresidenta. Bueno, así por lo menos apuntó el abogado de Alan Ruiz. Veremos en qué situación termina. Recordemos que él está sin prisión, sí procesado, pero sin prisión preventiva, efectiva, ¿no? Y que, como ustedes decían, el próximo, claro, preventiva, y veremos qué sucede el lunes cuando venga Magdalani, y el martes a Rivas. En principio la fiscal apunta a Magdalani, que estaba al tanto de esta investigación, esta inteligencia ilegal que se estaba llevando adelante tanto en el Instituto Patria como en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, allí en el barrio de Recoleta. Gracias, Nico. Cualquier novedad volveremos allí a Lomas de Zamora. Lunes y martes serán días claves en la investigación, sin ninguna duda. Jorge, gracias por esperarnos, gracias por tu tiempo. Y te quiero preguntar justamente por esto, ¿no? Porque digamos que Magdalena y Rivas vendrían a ser la punta de la pirámide, si se quiere, dentro de la Agencia Federal de Inteligencia. Iríamos subiendo en lo que tiene que ver con responsabilidad y con órdenes al momento de investigar. Y la justicia, lamentablemente, en la Argentina no tiene fama de hacer bien las cosas ni de investigar bien. Este caso, creo yo, por no estar en Comodoro Pi, por ser con un juez que al menos no es conocido por protagonizar tapas de diarios o ser víctima de algún tipo de operación, hay un dejo de esperanza. ¿Vos coincidís con esto? Sí, efectivamente, coincido. Creo que un juez que obviamente sea profesional, que no esté atravesado por ningún interés particular y que esté dispuesto, como los fiscales, en este caso que son dos, a impartir justicia, claramente van a darse cuenta que ningún investigador de la AFI puede hacer nada sin que lo sepa el señor 8 o el señor 5, en este caso Magdalani y Rivas. Recordando además, porque la historia es muy importante, si no, no se entienden muchas cosas, que Magdalani es pariente, consuegra de Anzorregui, otro de los acusados por el encubrimiento en la AMIA, y que Rivas, también olvidado muchas veces, estaba siendo investigado incluso por la justicia y periodísticamente por el tema de la corrupción en Brasil, donde vivió 15 años, entre otras cosas haciendo transferencias de jugadores de fútbol non santas, entre ellas una vinculada a Boca Juniors, digamos, personas que llegaron a una situación de responsabilidad con el antecedente de un presidente imputado por escuchas y con, obviamente, un currículum vinculado a aspectos no precisamente muy éticos, sino algo muy sensible, como son los servicios de inteligencia en Argentina. Jorge, ¿te parece que esto anuda con algunas otras causas? El caso de la mesa judicial M, ¿no? Esa mesa que discutía y que elegía dónde presionar, incluso este grupo, también quienes son accionistas de este grupo han sido sumamente presionados, han sido puestos en prisión durante un tiempo. Digo, ¿hay una relación entre esas causas que a veces se abordan de distinta manera, pero que uno podría pensar que conforman un mapa? No, sin duda, allá hay un trípode. El trípode eran los servicios de inteligencia, que tenían articulación sobre todo
con la UIF y la AFIP, Sí. digamos, porque sacaban información de estas dos instancias para perseguir, básicamente, el objetivo era perseguir, y sigue siendo, aunque esta situación ya no le es tan favorable, perseguir a Cristina Fernández de Kirchner, digamos. El objetivo de fondo era meter presa a quien en algún momento era la presidenta, después fue senadora y hoy es vicepresidenta de la Nación, y para eso eran capaces de hacer cualquier cosa. Y el trípode estaba constituido por los servicios de inteligencia, por Comodoro Pi y por sectores, obviamente, del periodismo, como Santoro, como Majul, como Leuco, etcétera, etcétera, que contribuían conscientemente o haciéndose que no sabían con estas dos elementos más del trípode que implican los servicios de inteligencia y Comodoro Pi. Ahora, son empleados de corporaciones, Clarín, La Nación, Perfil, que buscan defender sus intereses, y sus intereses son contrarios a los intereses nacionales y populares porque tiene un esquema basado en la lógica financiera que obviamente es enemigo de cualquier proyecto de integración regional, enemigo de cualquier proyecto político que implique a las grandes mayorías, y en ese sentido son defensores, Leuco, Majul y compañía, de esos intereses. Ahora, Jorge, pienso en que cuando hablamos de espiar, se espiaba a propios extraños, digo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Esto no le da, digamos, un matiz distinto a esta investigación? Porque también son querellantes en la causa. En realidad es exactamente lo mismo que pasaba con las escuchas ilegales en la época que Macri era jefe de gobierno. Mandó a investigar a su cuñado en aquel momento, al esposo de su hermana fallecida, su hermana mayor. Es decir, es la misma impronta, es decir, tratar de utilizar los recursos del Estado, en aquel momento trabajados básicamente por una agencia privada liderada por Ciro James y Elfino Palacios, para investigar a Sergio Burstein, a su hermana, a su cuñado y obviamente también a opositores políticos. Esto pasa cuando, obviamente, en el caso del macrismo y la derecha argentina, no tienen ningún pudor para trabajar al servicio de intereses propios. Si tenían que desheredar al cuñado que estaba casado con su hermana, eran capaces de espiarlos. Y es lo mismo que pasa en estas situaciones, cuando veían que un sector del PRO podía convertirse en un sector dialoguista con Massot, con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con el presidente de la Cámara de